A continuación, desde el Hotel Caribe Hilton, programa especial traído a ustedes por AbbVie. Hepatitis C, prevención, síntomas y tratamientos. La hepatitis C significa inflamación del hígado. La mayoría de las veces, la hepatitis es causada por un virus. Cuando alguien se infecta por primera vez con el virus de la hepatitis C, puede tener una enfermedad muy leve, con pocos síntomas o ninguno, o una afección grave que requiere hospitalización. La mayoría de las personas que se infectan contraen una infección crónica o de por vida. Si no se trata, la hepatitis C crónica puede provocar problemas de salud graves como enfermedad hepática, insuficiencia hepática, cáncer de hígado e incluso la muerte. A continuación damos inicio a Hepatitis C, prevención, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial. Hoy vamos a estar hablando de una condición que es bastante común, que afecta a muchos de los puertorriqueños y que es causada también por un virus. Me refiero a la hepatitis C. Me acompaña el gastroenterólogo, el doctor Álvaro Reimunde, a quien no veía hace muchos años y para mí es un placer que me esté acompañando esta noche aquí, doctor. Gracias por venir. Gracias, Luz, por la invitación y siempre es un privilegio y un placer verte. Eso es así, hemos trabajado, ¿verdad? Muchas historias en el pasado juntos, todas referentes a la salud y a la medicina. Pero hoy vamos a estar hablando de hepatitis C, doctor. Yo creo que lo primero que debe entender la gente es ¿qué es la hepatitis C? Sí, la hepatitis C, como muy bien has dicho, es una enfermedad causada por un virus. Y este virus de la hepatitis C se contagia a la persona, usualmente es por vía sanguínea, aunque sí se puede contraer por métodos como el sexo. Es bien baja la infección por sexo, es aproximadamente un 5, un 10%. Así que el 90% de las infecciones por este virus de hepatitis C va a ser por vía sanguínea. Antes del 80, la causa más común eran las transfusiones de sangre, porque no conocíamos la hepatitis C, la conocíamos como la hepatitis no A, no B. Todavía no se había descubierto y por lo tanto no la llamamos la hepatitis C, era no A y no B. Y entonces pues esas pruebas de sangre no las podíamos detectar y muchas personas, sobre todo las que se operaban de corazón abierto en Texas, que fue donde empezó el boom de hepatitis C, era por las transfusiones de sangre. Después del 80, ya gracias a Dios, las transfusiones de sangre son bien seguras y es básicamente imposible, ¿verdad?, adquirir hepatitis C por transfusión hoy en día. Digo prácticamente imposible porque en medicina nada es 100%, ¿verdad? Pero claro, son sumamente seguras hoy en día. Por eso es que cuando uno dona sangre le hacen varias preguntas, por eso es que se dice si nos hemos hecho, ¿verdad?, algún tipo de tatuaje en esa década de los 60, de los 70, porque pues tiene que ver, ¿verdad?, que podamos tener hepatitis C y no saberlo. Correcto, Luz. Es un punto muy importante que tú traes, y es que la hepatitis C, siempre te preguntan a los pacientes, doctor, ¿cuál es el síntoma? Pues el síntoma es bien sencillo, es ninguno, y todos. O sea, uno no va a hacer como la típico hepatitis que se pone amarillo, los ojos amarillos, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver con hepatitis C, solamente en condiciones ya muy tardías, donde no queremos que el paciente llegue a ese punto, ¿verdad? Y entonces, tenemos que identificar los factores de riesgo. Y aquí, la parte que es bien importante es la educación, tanto para el público como para los médicos primarios, porque los pacientes normalmente no me llegan a mí para que yo le haga un diagnóstico de hepatitis C. Me llegan porque alguien me lo refiere con algunas pruebas de laboratorios abnormales, ¿verdad? Y yo puedo llegar al diagnóstico de C. Así que buscamos los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Pues transfusiones de sangre antes del 80. El uso de tatuajes, que es tan común. El uso de body piercing, las perforaciones corporales, ¿verdad? Haber estado preso es otro factor de riesgo. Así que si uno tiene estos factores de riesgo y nació en los 60 en adelante, se le recomienda que se haga una prueba de rutina de screening. Cuando usted se va a hacer una vez al año, 2 veces al año, o la batería de pruebas para ver cómo está todo, su colesterol, su azúcar, su tiroides, todas estas cosas, pues dígale a su médico que le incluya una prueba de hepatitis C. Si salió negativo, pues fantástico. Claro.
Pero la luz de adelante, ¿verdad? Como dice el refrán, es la calumbre, así que es importante que nosotros pidamos hacernos esa prueba. Así que la causa entonces de la hepatitis C es que en esa sangre había contaminación. ¿Contaminación con qué? ¿Con el virus de la hepatitis C? Con el virus de la hepatitis C, correctamente. Y entonces al recibir nosotros esas transfusiones se estaba transfiriendo la enfermedad a nosotros. Eso es correcto. Y ese virus en particular, donde tiene afinaciones por las células del hígado. Así que se iba por el torrente sanguíneo, llegaba obviamente al hígado, ¿verdad? Y entonces cuando llegaba al hígado, encontraba, por decirlo así, un terreno fértil y ahí se alojaba. Y ahí empezaba poco a poco a enfermar el hígado. Y digo poco a poco porque sobre todo si uno no tiene factores de riesgo adicionales, entiéndase sobrepeso, diabetes, alcoholismo, ¿verdad? En Puerto Rico la definición de alcoholismo es bien interesante. Es diferente al resto del mundo, doctor, porque aquí, si fuéramos a definirlo como es, yo creo que todos seríamos alcohólicos. Eso es así. Y entonces, pues, a mí se me hace más fácil con las pacientes mujeres que veo, y a veces me traen una señora de 80 años con cirrosis ya. Y entonces, cuando tú la ves, ¿verdad? No, la señora obviamente nunca ha bebido, son estas señoras de campo, como uno dice, ¿verdad? Seguro. Que uno le cree más, ¿verdad? Que nunca había bebido, pero sí, cuando era joven, a los 18, 19 años, pues tuvo un parto complicado, la transfundieron y ahí ese fue su factor de riesgo. Como no tenía otro factor de riesgo, ¿verdad? O sea, no era diabética, no era sobrepeso, no ingería alcohol, pues ese virus fue poco a poco evolucionando, hasta que 20, 30 años más tarde le causó cirrosis a ese paciente. Wow. Cuando hablamos de síntomas, ¿qué síntomas causa la hepatitis C? Y esto para beneficio de nuestros radioescuchas es importante, ¿verdad? Que muchas veces, porque podemos estar teniendo unos síntomas que pueden semejarse a lo que sería la hepatitis C, y sería muy bueno hablar de eso para si alguna persona allá afuera está teniendo, yo siempre digo que 3 o más, ya por lo menos vamos en dirección de la enfermedad, busque la ayuda, busque hacerse el análisis y esté tranquilo de si tiene o no, ¿verdad?, la hepatitis C. Correcto. De las cosas más importantes, como habíamos dicho, factores de riesgo. Uso de droga, tanto inyectada como inhalada, ¿ves? Porque muchas veces las personas piensan, no, yo nunca me he inyectado, pero he olido cocaína. Acuérdense que muchas veces cuando huelen cocaína y usan los sorbetitos eso y lo comparten, cuando se metió el sorbetito por la nariz, ¿verdad? Es como si se hubiese pinchado. Otros factores de riesgo, ¿verdad? Las transfusiones, como habíamos dicho, el uso de drogas, tatuajes, perforaciones corporales, haber nacido en el 60, ¿verdad? O antes. Y también hay personas que empiezan a notar que su estamina, ¿verdad? El nivel de energía, como que no es el mismo, sin obviamente achacarlo a factores externos, que tenga más trabajo, tenga, ¿verdad?, algo obvio, ¿verdad? Uh-huh. O sea que muchas veces los síntomas iniciales de la hepatitis son bien tenues, por decirlo así. Y que se pueden confundir, me imagino, que con otras condiciones. Correcto. No hay un similares. síntoma específico como tal, ¿verdad? Solamente pues que la persona se siente un poco más cansado de lo usual, pero eso uno puede tener 20 explicaciones para eso. Pero si uno nota un cambio en su estamina, ¿verdad?, que no lo puede relacionar con algo en específico, y sobre todo nació para la época de los 60, ¿verdad?, o tuvo algún otro factor de riesgo, siempre incluye una prueba de hepatitis C, porque la prueba de hepatitis C es bien sencilla. O sea, le sacan la muestra de sangre y todo el mundo lo que quiere es revisarse, como yo le digo a las personas, y salir negativo, y salir bien. Claro. Y si sale con algo, como hablaremos más adelante, hoy en día es otra historia completamente diferente la hepatitis C que hace 20 años atrás la hepatitis C. Eso es así. ¿Cómo la diagnosticamos? O sea, se manda a hacer esa prueba de sangre, pero los médicos como ustedes, como los gastroenterólogos, toman algún tipo de otros... si la persona, como usted dice, cansancio, a lo mejor fatiga, hay otros elementos u otros síntomas que se toman en consideración u otros estudios que se hacen. Sí, usualmente, y es interesante también, yo siempre lo pongo como una prueba mía de rutina cuando me van a ver. ¿Por qué? Porque uno esperaría que los pacientes con hepatitis C tuviesen las enzimas del hígado, ¿verdad? Que hoy es bien común las pruebas del hígado, las enzimas del hígado, ¿verdad? Pues sepan que un 20 o un 30% de los pacientes con hepatitis C tienen enzimas hepáticas normales. Entonces ahora, con esto de hepatitis C, se ha redefinido qué es un valor normal de las enzimas hepáticas.
Entonces se acordó que si usted va al laboratorio, el laboratorio siempre le dan un range, ¿verdad? Exacto. Que dice, por ejemplo, la enzima del hígado, por ejemplo, ALT. Por decir, este laboratorio lo normal es de 30 a 50, ¿verdad? Por decir un range. Pues lo que se considera para que usted esté tranquilo que está normal, que sea de la mitad de ese range hacia abajo. O sea, que si de 30 a 50, ¿verdad? Pues sería de 40 para abajo, sería lo normal. Así que si usted tiene 43, 44, 45, 48, 49 o inclusive 50, que estaría dentro del range de lo que es normal, se consideraría abnormalmente normal. Esto ha cambiado mucho las formas que manejamos los pacientes con hepatitis C. Y entonces pues siempre se le recomienda hacerse la prueba. Siempre se le envía una prueba que es la más sencilla primero, que es la prueba de anticuerpos. Si está positiva, no quiere decir necesariamente que el paciente tenga hepatitis C, porque a veces hay lo que llamamos falsos positivos. Pero si viene la prueba positiva y tiene factores de riesgo el paciente, o sea, se transfundió, era en el 60, tiene tatuajes, pues obviamente ya ahí cambia y es bien probable que tenga hepatitis C. Pues en algún momento, ¿verdad? En esa década de los 60 y 70 usó algún tipo de droga, porque hay gente que fue usuario de droga y después se salió de eso, logró una rehabilitación completa y no la ha vuelto a tocar. No sé si en el caso que usted mencionó al principio, que aunque es un porcentaje pequeño, ¿verdad?, en términos de relaciones sexuales, si la persona tuvo múltiples parejas sexuales. Correcto, es un factor de riesgo. Y un punto bien interesante que trajiste, Luz, es que interesantemente la hepatitis C entre los usuarios de droga, el 80% se adquieren en los primeros 3 meses de uso de droga. Wow. O sea, que a veces uno pensamos, no, pero yo me inyectaba, pero era en fiesta y cositas así. Ah, sí, esporádico, ocasional. Exacto. Como los que dicen que beben ocasionalmente. Exactamente, ¿verdad? Yo no soy el tipo que estoy tirado en la calle. De todos los días. De todos los días. Pues el 80% se infecta en los primeros 3 usos de uso de droga. O sea que, aunque haya sido forma esporádica de fiesta, de weekend, como dicen las personas, tiene el mismo factor de riesgo que se lo usaba todos los días. Y en cuanto a las relaciones sexuales, obviamente cuando tenemos promiscuidad sexual, ¿verdad? Más de 2 o 3 parejas, ¿verdad? Pues obviamente es un riesgo. Y otro riesgo que es interesante, entre parejas estables, donde hay una persona con hepatitis C, la forma más común de contagiarse es utilizando o compartiendo, mejor dicho, los cepillos de dientes y las navajas de afeitar. Yo siempre le digo a los pacientes míos, usted su cepillo búsqueselo de un color completamente diferente al de su esposa y el de los nenes. Claro, ¿verdad? Para que no haya confusión. Y sobre todo la rasuradora, porque cuando uno se rasura, si nos podemos analizar, uno se rasura y siempre se corta. Y le echa agua y ahí se quedó la rasuradora. Entonces viene la esposa suya, se va a afeitar las piernas, se cortó también y era como si ustedes hubiesen compartido una jeringuilla. Exacto. Y esa es la forma más común de transmisión de hepatitis C entre parejas estables. El compartir rasuradoras y cepillos de dientes. Pero eso es importante. Yo siempre he pensado que tanto el cepillo para peinarnos, nuestra peinilla, nuestro cepillo de dientes, toalla, son cosas muy personales que debemos, ¿verdad?, en la casa, tener para todo el mundo algo diferente. Yo también las tengo por colores, de esa manera para evitar confusión. ¿Qué problemas, una vez se nos diagnostica esa hepatitis C, qué problemas me puede causar a mí? ¿A dónde me puede llevar la hepatitis C? La hepatitis C, por desgracia, si no la tratamos, va a desencadenar en muerte. Y lo más triste de esto es que no es una muerte como de un infarto, ¿verdad? Que uno está bien y le da un infarto y se murió. Y pues, ¿Esto es una muerte lenta? Todo el mundo lo sufre, pero se murió de momento. Esto es una muerte que es de hospitalización tras hospitalización todos los meses. Se le acumula agua en la barriga, ¿verdad? Parecen que estuviesen embarazados los hombres o las mujeres, ¿verdad? En el campo le llaman hidropesía a eso. El acúmulo de agua, las piernas hinchadas, desarrollan venas varicosas en el tubito de tragar, lo que llamamos el esófago, y las personas empiezan a vomitar sangre, ¿verdad? Y es una muerte que la persona puede estar 3 o 4 años en eso. Con esas características. Con esa característica. Que se sufre, se sufre mucho, se sufre. ¿Yo puedo prevenir la hepatitis C, doctor Raimunde? O sea, ¿hay algo que yo pueda hacer o no?
Sí, obviamente, como todo, ¿verdad? Tener juicio en lo que hacemos, ¿verdad? Evitar todas las cosas que puedan conllevar a infectarme con la hepatitis C, el uso de drogas, ¿verdad? Tanto inhaladas como inyectadas, ¿verdad? Si uno quiere hacerse perforaciones corporales porque tú sabes, es algo que pues, lo necesita hacérselo, pues ir a un sitio que esté certificado, asegurarse, tú sabes, que todos los equipos, ¿verdad?, estén bien, ¿verdad? Y lo mismo con los tatuajes, ¿verdad? Yo estoy seguro que hay muchísimos sitios de tatuajes y perforaciones que están certificados y lo hacen todo con muchas medidas de precaución, pero estoy seguro que debe haber muchos que no. El problema, doctor Raimundo, es cuando entre amistades, yo te tatúo, y son jovencitos que están empezando a dibujar y entonces usan, ¿verdad?, la piel como el lienzo. Yo he visto eso mucho, se da muchísimo, sí. A raíz de la hepatitis C, después de los años 80, los centros para uno hacerse tanto los piercing como los tatuajes, yo diría que, o sea, 80 altos, casi llegando a los 90, comenzaron a ser regulados por el Departamento de Salud. Tienen que tener unas licencias, las agujas tienen que ser desechables, o sea que las tintas empezaron a cambiar a ser orgánicas, biológicas, menos, ¿verdad?, dañinas para la piel. Así que sí, están bien regulados y cada rato el Departamento de Salud, como hace con los restaurantes, Correcto, hace lo mismo con estos centros de tatuajes. Así que por lo menos en ese aspecto, ya hoy día uno puede ir más tranquilo, ¿verdad?, que el que le gusta hacerse sí, un piercing o un tatuaje, pero en el pasado, pues, pero aún hoy día que están regulados, yo sé de jóvenes que tienen la maquinita y entre panas se pasan tatuándose y ahí tenemos un problema serio. Un punto que quiero atraer también bien importante, Luz, que muchas veces, como tú dices, el grupito dice, no, pero cambiamos las agujas, no te preocupes. Pero ¿qué pasa? Usan el mismo potecito y no han hecho nada. O sea, tienen el mismo potecito, sacaron con la aguja, me hicieron el dibujito a mí, botaron la aguja, buscaron una aguja nueva, pero la metieron en el mismo potecito donde metieron la aguja a mí para hacerle el dibujito a Luz. Entonces, obviamente, no han hecho nada. O sea, que uno se tiene que asegurar que los potecitos ahora vienen como mini vials, ¿verdad? Como individuales, ¿verdad? O sea, que lo abrió y usted se tiene que asegurar que ese potecito, después que acabó con usted, lo descartaron. O sea, que no, y que abran uno que tenga sello, ¿verdad? Exacto, o sea, que esté sellado, que cuando se abre, ¿verdad?, hace un ruidito. Como las botellas de agua, ¿verdad? Exacto. Cosas así. O sea, que eso es bien importante. ¿Qué debo hacer para cuidarme si a mí se me diagnostica hepatitis C? Sí. Lo más importante es ejercicio, dieta, mantener su peso. Si es diabético, mantener su azúcar glicosilada, ¿verdad?, lo más cerca de 6 posible. Si tiene problema de colesterol, lo mismo, tratar de mantener el colesterol. ¿Por qué? Porque el sobrepeso, el uso de alcohol, ¿verdad?, moderado, como lo quisiéramos llamar, la diabetes y el colesterol, todas estas cosas y la falta de ejercicio abonan a que el hígado se deteriore. Entonces, si ya empezamos con un insulto en el hígado, cualquier otro insulto es un insulto mayor. Por ejemplo, yo le digo a los pacientes míos, porque siempre me dicen, pero doctor, una cervecita o dos no me va a hacer nada. Le digo, bueno, acuérdate que tú empezaste con el hígado, que tienes hepatitis C, ya tu hígado tiene 6 cervezas todos los días encima. Así que si te tomas una cervecita, eso es algo que yo uso en mi oficina, no es algo científico, pero es para lo que lo puedan visualizar. Si ya tú tienes 6 cervezas porque tienes el hígado afectado, inflamado, y tomas una adicional, entonces son 7 o 8 cervezas diarias. ¿Existen diferencias entre lo que es la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C? Correcto. Tenemos otra también que es la hepatitis delta y la hepatitis E. La hepatitis A es la hepatitis más benigna, ¿verdad? Esa hepatitis no causa cronicidad. Ya en los países, lo que llamamos desarrollados, casi no la vemos, con excepción por brotes de frutas contaminadas que usualmente vienen de Latinoamérica, ¿verdad? La hepatitis A es una hepatitis que le llamamos por transmisión orofecal, o sea, es por pobre higiene. Y en muchos países de estos, pues todavía no hay baños, hay letrinas, ¿verdad? Y entonces el mal uso o el mala higiene, ¿verdad? Como es una hepatitis benigna, ¿verdad? El 99.9 se cura sin síntomas y no tiene que hacer nada, pues no da problema, ¿verdad? Y en Estados Unidos ha habido brotes, ¿verdad? Pero es por lechuga, por strawberries, ¿verdad? Que vienen usualmente de Latinoamérica.
Puerto Rico, hepatitis A era bien común, yo te diría, para la época de los 40, de los 50, por ahí, ¿verdad? Que todavía en muchas casas no habían baños, ¿verdad? Y por el uso de letrinas en la escuela. Por eso también en aquella época le daban purgante a los nenes, porque había la enfermedad parasitaria. Ni teníamos un sistema de agua potable como el que tenemos hoy, ¿verdad? Que corre la isla completa. Correcto, correcto. O sea, que esas son cosas que hay que tomar en cuenta. La hepatitis B es una hepatitis que gracias a Dios la podemos erradicar. ¿Y por qué la podemos erradicar? Porque tenemos una vacuna. Y la vacuna es bien efectiva para la prevención de la hepatitis B, ¿verdad? En los países donde mayor incidencia hay de hepatitis B es en los países también de Latinoamérica y en Asia. Uno de los problemas que tenemos con hepatitis B, que hepatitis B se integra al DNA del hígado de las células hepáticas de nosotros y nosotros podemos tener cáncer por hepatitis B sin tener cirrosis. En hepatitis C, para tener cáncer por hepatitis C de hígado tenemos que tener cirrosis primero y luego de la cirrosis evoluciona a cáncer. En hepatitis B no, y el caso más temprano reportado de cáncer de hígado por hepatitis B es una niña de 6 años en Perú. Wow, qué jovencita. O sea que la hepatitis se nos puede dar a cualquier edad. Sí. O sea, no hay edad. No hay edad. Y eso pues hay que tenerlo en mente. Hepatitis C crónica. Sí. ¿Qué es? O sea, ¿hacia dónde nos lleva? Me imagino que pues usted ha visto pacientes que han llegado ya en unos estadios avanzados de su hepatitis C. ¿A qué se exponen ya en esas etapas? Sí. Hepatitis C, podemos decir que el 95% de la hepatitis C son hepatitis C crónicas, ¿verdad? Yo particularmente he tenido a lo mejor 10 pacientes con una hepatitis C aguda. El término de aguda versus crónico en cuanto a hepatitis virales se refiere arbitrariamente a un término de tiempo. Si es el contacto de la hepatitis de menos de 6 meses, se considera aguda. Si es más de 6 meses, se considera crónica, ¿verdad? Así que hay tratamientos para hepatitis C aguda también, pero es bien difícil de diagnosticarla, pues tendría que ser un paciente que dice, mira, yo tenía unas pruebas negativas y fui a una fiesta, y usé droga y 2 meses más tarde pues tengo las enzimas hepáticas altas, ¿verdad? Pero casi todos los pacientes que vamos a ver van a venir con hepatitis C crónica, o sea, de una exposición en algún momento posterior a los 6 meses que se hizo el diagnóstico. Existe el tratamiento, ¿verdad? O voy primero a preguntar, ¿la hepatitis C nos puede llevar a esa cirrosis, a un cáncer del hígado que necesitemos trasplante? Correcto. Ese quizás es el mayor peligro. Esa es la secuela. Hepatitis C se estima que sin mucho factor de riesgo agravante, alcohol, sobrepeso, diabetes controlada y esa, claro, desde que se infectó, los estudios dicen que demora entre 10 a 20 años a poder causar fibrosis. Y de esa fibrosis evolucionar a cirrosis algunos 10 o 15 años más. O sea que estamos hablando de que el paciente se infectó a que desarrolla cirrosis, estamos hablando de unos 20 años aproximadamente. O sea, ¿y el tratamiento? El tratamiento hoy en día ha cambiado esto. Yo empecé con la época de menudo a tratar hepatitis C. Y antes éramos bien contentos cuando curábamos un 20% de la gente con una inyección, que el nombre es interferón, que daba muchísimos efectos secundarios, era como una quimioterapia. La gente se deprimía, se sentían bien cansados, tenían muchos problemas con las plaquetas, casi nadie podía terminar el tratamiento y solamente curábamos un 15%. Y con eso éramos contentos, ¿verdad? Porque no había otra opción. Gracias a Dios esto ha sido evolucionando y en los últimos 5 años yo te diría que tenemos lo que llamamos los DDA, que son los medicamentos nuevos para la hepatitis C, que son pastillas, no son inyecciones. La mayoría se toma una vez al día y el tratamiento puede durar desde 8 semanas, 12 o 24, dependiendo, ¿verdad?, el estadio o la condición del paciente. Pero ahora estamos hablando que la cura de hepatitis C, estamos hablando cerca de un 95 o 98%, sin los efectos secundarios que teníamos anteriormente.
Esa es una gran noticia y es importante, ¿verdad?, que si nosotros sentimos algo, encontramos algo extraño o tuvimos esa exposición, vamos a visitar al gastroenterólogo. Si tenemos dudas, es importante hacernos esa revisión y con una sencilla prueba de sangre podemos saber si tenemos hepatitis C o no. Gracias al doctor Álvaro Raimunde. Gracias, Luz. Un placer. Y un placer volverlo a ver. Hepatitis C, prevención, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez es traído a ustedes por AbbVie. Hacerse una prueba de sangre es la única manera de saber si tiene hepatitis C. Una prueba de sangre, llamada prueba de detección de anticuerpos de la hepatitis C, puede informarle si se ha infectado con el virus, ya sea recientemente o en el pasado. Si da positivo en la prueba de detección de anticuerpos, es necesario realizar otro análisis de sangre para saber si aún está infectado o si estuvo infectado en el pasado y eliminó el virus por sí solo. Existen muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familias. Habla con tu médico hoy. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Hazte la prueba de hepatitis C. Podrías tener la enfermedad y no tener síntomas. Hepatitis C, prevención, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.